se van de mal en peor y se hace necesario una palabra para estos tiempos. Escuche esta prédica de la mano del predicador y maestro Jonathan. Hola, ¿qué tal mis amigos y hermanos? Les saludo en el poderoso nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, quiero hablarte acerca de los procesos. Quiero tomarme unos minutos para hablarte acerca de los procesos. ¿Por qué son necesarios los procesos en nuestras vidas? Mira, hay personas que creen que cuando vienen a los pies de Jesús, que vienen a la cruz de Jesús, entregan su vida a Jesús, creen que ya todo termina ahí. ¿Cierto? Jesús dijo en una ocasión: venid a mí todo el que esté cargado y cansado, que yo lo voy a hacer descansar. Eso es ciertísimo. Dios te pide que vengas a Él con todas tus cargas, con todos tus problemas, con todas las dificultades que tú puedas tener en tu vida. Sí, pero tienes que tener algo en cuenta, algo muy claro. No todo termina cuando llegas a la cruz. No todo termina cuando vienes a los pies de Jesús. De hecho, cuando vienes a Jesús, termina tu vida pasada y comienza una nueva vida en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía en Corintios 5:17, de manera que si estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas serán hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, nuestro viejo hombre, nuestra vida pasada termina en Cristo Jesús, pero empieza una nueva creación, una nueva vida en Cristo Jesús. Y entonces es cuando empiezan en nuestras vidas lo que conocemos como los procesos de Dios. ¿Por qué son necesarios los procesos? Porque nosotros venimos a Cristo con todos los problemas emocionales, sociales, económicos inclusive, todos esos problemas, todas esas cargas que tenemos arriba, que la depositamos en Cristo. Cristo tiene que trabajar en nosotros y ese trabajo lo conocemos como proceso. Cuando venimos a Cristo empieza el proceso de regeneración, el proceso de purificación, el proceso que la Biblia llama santificación. Cuando venimos a Cristo empezamos a deshacernos de todas esas cosas que en el mundo nos tenían atado, que nos tenían cautivo. Entonces, a través del proceso que Dios puede formar tu carácter. El apóstol Pablo habla de que nosotros seremos formados hasta que lleguemos a la medida de la estatura de un varón perfecto, cuyo modelo es Jesucristo. El trabajo principal, escuche esto que es importante, el trabajo principal del Espíritu Santo no es ponerte a dar vueltas, no es ponerte a brincar, a saltar, inclusive no es ponerte a hablar en lenguas. Todo eso está bien y al que lo haga lo felicito, amén. Pero el trabajo principal del Espíritu Santo, escuche esto, es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es imputar intrínsecamente lo que son los frutos que da el mismo Espíritu, que era el carácter o representa los caracteres que estaban en Cristo Jesús. O sea, la santificación es un proceso por el cual el Espíritu Santo va deshaciendo en tu vida todas las cosas que te alejan de Dios y va imputando en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Llámese amor, paz, gozo, paciencia. Usted lo conoce, están en Gálatas, que van en contraposición a los que son los frutos de la carne. Cuando hablamos de carne y hablamos del Espíritu, tenemos que hablar y tratar de hacer entender qué significa esto en la Biblia, porque carne en la Biblia no es esta masa muscular que cubre nuestros huesos, no. En la Biblia carne se refiere a la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Sí, nuestro primer padre Adán, nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa que nos arrastra hacia el pecado. Los hebreos le llaman a esto el Yetzer Hara, que es la inclinación hacia el mal. Pero cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo entonces va transformando, va quitando esas malas mañas, esas conductas pecaminosas que heredamos de nuestro primer padre Adán. Porque ahora
venimos a ser una nueva criatura, cuyo modelo, repito, es Cristo. Tú no tienes que parecerte a Elías, tú no tienes que parecerte a Moisés, por muy grande que haya sido un hombre de Dios en el antiguo pacto, en la antigüedad. Tú estás llamado a parecerte cada día más a Jesús. Jesús es el modelo. Por eso Él pudo decir también: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, mi hermano. Por eso son necesarios los procesos. Hasta que tú no pases el proceso, seguirás dando vuelta como Israel hasta que llegues a tu tierra prometida. Tu tierra prometida es el final del proceso de Dios en tu vida. Hasta que los procesos en tu vida no suban de nivel, tú no pases de proceso en proceso. Primero, tú no te vas a ir pareciendo a Cristo. Segundo, vas a estar dando vuelta en el mismo lugar. Tercero, tú no estás llamado a ser igual que cuando tú viniste a Cristo. Yo recuerdo hace casi 20 años atrás, cuando yo entregué mi vida a Jesús, yo cambié en todas las áreas de mi vida, tanto física, espiritual, emocional. Ahora tengo un mayor entendimiento de quién es Dios, quién es Jesús, cuál es su propósito para con mi vida. En mi vida yo siempre he tenido metas, pero yo he depositado mis deseos y mis metas al propósito de Dios, para que Él cumpla su propósito en mí, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó por mí. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto verdadero o el culto racional. Y el versículo 2 dice algo muy importante: y no conforméis a este siglo, sino renovado por medio del entendimiento que da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que hasta que tú no renueves tu mente por medio del Espíritu Santo, jamás, escúchame, jamás vas a entender cuál es la voluntad de Dios para con tu vida. Una mente cautiva no va a entender el propósito de Dios para su vida. Una mente que no ha sido renovada, que no ha sido cambiada y no ha sido transformada por el Espíritu de Dios, jamás podrá entender cuál es su llamado, cuál es el propósito de Dios para su vida, y lo más importante, jamás podrá ser fructífero en esta vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, repito, forma el carácter de Cristo en nuestras vidas, y una vez formada el carácter de Cristo en nuestra vida, entonces podemos dar los frutos que van a salir automáticamente, y podrás con esos frutos cumplir tu llamado, cumplir el propósito de Dios para con tu vida. Entonces, cuando te vuelvas a preguntar a ti mismo, ¿por qué a mí, Dios? ¿O por qué estoy pasando este proceso? Alégrate en Dios, gózate. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando contigo, porque tiene un llamado especial contigo. ¿Por qué? Porque tiene propósito contigo. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Aquí hay tres cosas importantes: sal de tu tierra, o sea, deja el lugar donde naciste, deja el lugar donde te criaste, donde están tu cultura, donde están tus raíces, donde están toda tu idiosincrasia. Deja eso, olvídate de eso. Pero también dice: sal de tu parentela. En otras palabras, olvídate de tu padre, de tu madre, tus hermanos, olvídate de tu familia, porque yo tengo planes y propósito contigo, y ve directamente, tercero, la tierra que yo te mostraré. El llamado de Abraham se retrasó varios años, porque cuando Dios le dijo a él: sal de tu tierra y tu parentela, salió de su tierra, pero se llevó al sobrino Lot, que era prácticamente parte de su parentela, su parentesco. Entonces, en el capítulo 12 es cuando Dios dice: pero Dios había dicho a Abraham. O sea, Dios volvió a hablarle a Abraham y le decía: sal, o sea, sal
La Biblia dice que Dios se le presentó a Abraham como el Shaddai, como el Todopoderoso, como el Todosuficiente, y le dijo: tú vas a ser el padre de muchedumbre. Te llamabas Abraham, pero ahora serás Abraham. ¿Por qué? Porque serás el padre de muchedumbre. Aún Abraham no teniendo descendencia, ya Dios le había dicho que iba a tener una gran descendencia que era como las estrellas, porque Dios te muestra el futuro, te muestra el final del camino antes de que tú empieces el camino, para que entiendas que Dios conoce el fin inclusive antes de que empieces. Y Dios tuvo que procesar a Abraham hasta que Abraham pudo entender y conocer quién era Dios y que él, Dios, tenía planes y propósitos con su vida. Dios tuvo que como una higuera, como un árbol, ir deshojando las cosas que Abraham no le servían para el propósito de Dios, hasta que hoy en día podemos hablar de que Abraham no solamente es el padre de las tres grandes religiones abrahámicas, llámese judaísmo, cristianismo y islamismo, sino que es conocido como el padre de la fe y, lo más importante, como el amigo de Dios. Y esto pasa cuando te dejas moldear, cuando dejas que Dios trabaje en tu vida. Todos los hombres de Dios que Dios utilizó en el antiguo pacto: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, todos los profetas, todo el que tiene un llamado de Dios va a ser procesado. No es cosa de que tú quieras o no. Es que cuando Dios te llama, te seduce, te prepara, te exhibe, te envías. Por eso son necesarios los procesos en tu vida. Yo no sé por qué proceso tú estés pasando en el día de hoy. No sé qué llamado tenga Dios contigo en tu vida. Yo sí te aseguro que si Dios tiene planes contigo, lo va a terminar. Pablo dice que comenzó en nosotros la buena obra. No dice solamente que la va a terminar, dice que la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Si estás en proceso es porque Dios te está perfeccionando, porque quiere llevarte a un nivel más alto de glorias. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta un próximo video. Como siempre digo, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo y con los tuyos. Shalom.